Muy bien, pues mire, estamos ya, sí, en el bloque final, adelantado, porque cuando tenemos 4 invitados, 4 colaboradores, pues el tiempo se ajusta perfectamente bien. Cuando, como el día de hoy, solo tenemos 3, entonces vamos dando margen, claro, y por eso es que todavía no llega don José Centeno. O podemos empezar a platicar y a la hora que llegue se integra inmediatamente a la mesa. Por lo pronto, y lo primero, con muchísimo gusto, la obligación de agradecer a quien hace posible este esfuerzo. Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, Gerardo Navarro y Mangueras y Conexiones de Puebla, Sarkis Mena, Weldent Odontotecnia Avanzada, Rodrigo Álvarez, Casa Reina y el Mezcal Promesa, Blanca Peralta, Plaza Dorada, Andrea Igartúa, Natural Ice, Elizabeth Castro, Oncobutic Rosario, Jorge Espina, la Hacienda San José Actipan, Alfonso Gómez Quintanar, el Hotel Holiday Inn Finza, casualmente se acaba de despedir, Ángel del Castillo, Flor de Aloe y María García, Publixi. Ahora sí, mi querido Gerardo, ¿con qué te quieres lucir estos minutos? No, simplemente es narrar estas historias que nos gustan, historias de política, reseñas que están, o pasajes guardados ahí en el baúl, y que difícilmente, o mejor dicho, si no encuentra la persona que lo vivió, pues difícilmente lo sabremos, o se conocerá cómo fueron los hechos. Sí. Acá nos llamó la atención lo de Mario Marín y Enrique Doher, porque cómo mordieron el anzuelo tanto Melquiades Morales, que es un ducho de la política. Él fue, amén de senador, diputado federal, local, secretario de Gobernación. Todos los cargos posibles. Y cerró como gobernador, sí. Bueno, cerró como embajador de México, Costa Rica, pero él fue muchos años delegado del PRI en varios estados duros. Para el PRI recuperó Chihuahua y eso le llevó a una fama como un buen negociador, como un buen conciliador, como lo conocimos siendo ejecutivo. Como un buen operador también. Pero de 10, claro. Sí. Y cómo se comieron ese anzuelo, porque sacan la encuesta, una de Mitofsky y la otra, creo que María de las Heras, y ponen en primer lugar a estos 2 priistas, pero ponen en primer lugar a Enrique Doher y en segundo a Mario Marín, y se la compra Melquiades, se las compra, y ellos empiezan a jugar. Los estrategas de ambos políticos, tanto del rector, entonces rector, como el de Mario Marín, empiezan a jugar mediáticamente con esas encuestas, a jugar. Y como el entonces delegado González Pimienta, un hombre de Jalisco, jalisciense él, llegó un momento en que ya no tuvo alternativa y le dice a Melquiades, sabes que ya no hay vuelta de hoja, porque ellos tenían sus números a su vez, y Moreno Valle no crecía, había llegado, digamos, a su techo, al igual que Germán Sierra, habían llegado a su techo, y ellos, tanto Doher como Marín, aprovechan, si no la ruptura externa, sí interna, de ambas cabezas de grupo, y ahí se les siguen colando como en la humedad, hasta que finalmente los mandan a traer el delegado González Pimienta del PRI, y le dicen, ¿saben qué, señores? Esto de arroz ya se coció, ustedes son. Pero lo que también compraron, y es donde yo no le decía yo, bueno, ¿cómo le hicieron? Enrique Doher no podía ser candidato al gobierno. ¿Por qué razón? Porque en los estatutos del PRI decía que tenías que haber tenido un puesto de elección popular. Doher venía de ser rector, no tenía ni militancia priista, ya se adhirió, se sumó y le dieron su charola o su credencial del PRI, punto. Pero en los estatutos del PRI decía desde entonces que para ser candidato a un puesto de elección popular, gobernador o alcalde en este caso, tenías que haber tenido un puesto de elección popular y o integrante del comité ejecutivo. Sí, lo cual eran candados que en principio pues no tenían la llave. Te daban la credencial, sí, pero no.
Y Marín, que es la otra parte que ya no platicamos, Marín le entró un celo brutal porque él pensó o creyó que Dóger sería el candidato al gobierno, porque las encuestas lo ponían arriba. Y le decían, espérate Mario, su equipo, Dóger no puede ser candidato, Mario, entiéndelo. El único que puede ser candidato eres tú, porque vienes de ser alcalde. Ya con eso, ya rompía con esa llave, ya rompía el candado que lo imposibilitaba. No así Enrique Dóger. Pero Marín, y es donde dicen que ahí empezó el gran celo, la gran envidia de Marín hacia Dóger. De una relación que anteriormente era espléndida. Comían, desayunaban, cenaban, copa, faldas, hueso, maciza, buche, nana, juntos. Fíjese usted todo lo que está diciendo, pues señor. Es un buen gourmet, vaya, comían muy bien. Fíjese por favor, todo lo que está diciendo. ¿Qué no hay a ver, Fina, usted que es ama de casa, ¿no hay, le llaman falda? ¿Y no es muy sabrosa? ¿Qué hubo? Pues él como Fifi, ¿qué va a saber de eso? Yo le digo que por su bien, fíjese lo que está diciendo. No estoy hablando de damas, dije falda. Es que está usted hablando, haciendo o queriendo hacer suponer que habla de banquetes gourmet gastronómicos. Por favor. Con falda. Su mente cochambrosa, torcida y pervertida lo lleve a usted a ese terreno, es otra historia. Bueno, okay, yo soy el culpable. Usted. Total que, pese a esa, después de venir de una relación más que fraterna, y que Dóger apoyó mucho económicamente, digamos, la precampaña de Marín, terminó por desconocerlo. Y se dio sino una ruptura abierta, y acá está don Héctor, que no me va a dejar mentir, Héctor Marín, les llevó una campaña muy sui generis, muy sui generis, porque dice la leyenda, que Marín quería que perdiera a Dóger, porque si Dóger perdía, le iba a pasar lo de Carlos Alberto Julián y Nasser, lo de Germán Sierra, que perdieron la alcaldía y no pudieron ser candidatos al gobierno. Casualmente, de los que han sido alcaldes, uno de ellos, Marín, logró ser gobernador. Blanca Alcalá fue alcaldesa, pero perdió. Marco Antonio Rojas quiso ser candidato, fue alcalde, quiso ser candidato a gobernador y no lo logró. Bueno, chiste es que ahí se dio esa gran ruptura y que ya no pudo superarse por una postulación donde Dóger no tenía posibilidad alguna de ser candidato al gobierno. Pero eso no era fácilmente entendible. Pero para la mente de Marín, no, fíjese, que es lo que la plática que nos señala. Dice, Marín venía con muchos traumas, muchos problemas personales por su mismo pasado, por su misma niñez, por su misma infancia, de tantas vicisitudes que para algunos, como un servidor, lo destacamos y lo pusimos en la mesa como de ser un bolerito, de haber vivido en un internado en la primaria en Tlaxcala porque sus papás no podían mantenerlo. Llegó a ser gobernador y además con un paso, él se sintió ya el Juárez del siglo XXI, se creyó la historia y eso lo cegó Leobardo, y se perdió todo el piso. Los escenarios hipotéticos, los hubiera, siempre no son existen. Odiosos. No, claro. Y además son odiosos por naturaleza. Amén de eso. Pero también a veces hay que ponerlos sobre la mesa. Claro. Fíjese nada más cómo llegan los divos. Y todavía le champa el reloj horario. Por eso, a eso me refiero. No le reclame usted y lo exhiba como lo ha hecho en anteriores emisiones. Ya está usted viendo y escuchando a Pepe Centeno Dávila. ¿Cómo están? Como diciendo, pues yo llegué a tiempo. Llego a la hora que quiero.
me siento cuando Sí, quiero, sí, entro al set como Nada más yo lo deseo. La alfombra, por favor. Pues a mí me No, dijeron ya que no, podía ya no, pasar. ya no. A mí me dijeron en la producción, pásale, siéntate ahí. Bueno, pues ya lo hice. Bueno, las jerarquías, todo mundo sabemos que se deben respetar. Yo consulté, dije, cuando llegue la paz, me dijeron, Sí. cuando llegue paz. Cierto, Sí. cierto. Bueno, ahí cerramos el No A ver, chica, lo cerramos. Vamos a aprovechar que llegó con 3 minutos de anticipación y en esos 3 minutos, Venga. ¿qué hubiera podido suceder si el equipo de asesores de Mario Marín no se equivoca cuando el caso de Kamel Nasif y Lidia Cacho? Otra historia. Por eso. Tuviéramos, yo creo que el equipo de Marín, bueno, empezando por Marín, porque él es la cabeza, o era la cabeza, no dimensionó el hecho, lo minimizó al máximo, el caso de Lidia Cacho, lo soslayó de tal manera que cuando el agua la pudieron haber sacado con una cubeta y un trapeador, secar el piso, cuando se dieron cuenta el agua lo tenían al cuello. ¿Y el agua? Al cuello. ¿Nada más el agua? Y todo. Ah, bueno. No, que usted, Pero y yo- luego usted está diciendo Bueno, que la yo del soy drenaje. y luego dice que yo soy. Pero lo que yo estoy diciendo, hablando. lo que yo estoy preguntando, Déjame cerrar. Y luego lo mandan a una verdadera Al matadero. a una carnicería. Claro. Pero él aceptó. pues sí, porque está Él- ofuscado, está... No, es que él pensó que estaba con los medios de Por eso. Puebla, Leobardo, porque en los medios de Puebla en su primer año fue durísimo, Marín, durísimo. No fue el hombre bondadoso, ni como se comportó en la alcaldía de Puebla, no, dio un giro por completo, no quería los medios. Por eso. Tenía a sus amigos en los medios, como Rodrigo López Sainz, en paz descanse, y Sí, Enrique claro. Núñez, que fueron los grandes beneficiados. Pero la inmensa mayoría te trataban, pero con muchas barreras. Esa equivocación Le costó todo. le costó todo. Todo. Quiere decir que La hubiera prueba es que hoy está tenido en la cárcel. posibilidades de otros alcances. Quizás sí haber volado y haber soñado, seguir su sueño de ser el Juárez del siglo XXI, quizás sí, porque además no había gobernantes tan populares. Es que la historia de Marín Yacastro, un especialista, un verdadero especialista de Masdata, Pepe Centeno, su director general, la historia de Marín es rica para poderla explotar mediática y socialmente. Rica, es Sí, una claro. beta riquísima. Sí, sí. Pues esa beta Bueno, lo fue. se convirtió en su ataúd. Sí. ¿Cierto o falso? Sí, así es. La ¿Qué soberbia- ¿qué hubo? Bienvenido, bienvenido mi querido ¿Qué hubo? Pepe. A ver, Gracias, dígale querido algo, Leo. a ver. Me agrediste de entrada, pero no importa, Está Lucas. yo sé aguantar. Aguanta vara. Sí, yo lo único que dije fue, ofrecí estar un poquito antes de la media hora, de las 7:30, y llegué. Llegó. Fue lo único que dije. ¿En qué lo ofendió? ¿En qué No, lo no, agredió? no, si no fue ofensa. ¿O viene usted muy sensible porque es lunes? Es- O viene usted escanchado. a veces mi sensibilidad es desastrosa. Bueno, hablemosle a las gónadas y pidámosles que ya no sean tan sensibles. ¿Les parece bien? No es El un- hubiera no existe, pero lo que es un Claro. hecho es que todos los gobernantes se vuelven soberbios, unos más, unos menos, y sí, Todos pierden el piso. todos los pierden. Decía un señor Abascal, Carlos Abascal, Carlos Fue Abascal secretario de Carranza, sí, secretario de Gobernación. en una presidente conferencia de Coparmex también, Fue señor, para expresidente, que lo claro. sepa usted. No, lo sé. Ah, bueno. El padrecito que había que presidir. En una conferencia con estudiantes universitarios le preguntaron que si el poder embrutecía, ¿no? y dijo, a veces solo con verlo. Sí, Sí. sí. Sí, o sea, a ¡Qué la fuerte! distancia, sí. Y bueno, en el caso de Mario Marín, pues es un caso paradigmático porque es un hombre que venía de abajo, de muy abajo. Sí. Había vivido en un hospicio en Puebla, No, en Tlaxcala. en Tlaxcala, Tlaxcala, es sí. cierto, es cierto. Y de condiciones muy adversas, llegó a gobernador. Sí. Y Por eso se tituló, una portada de Foro 21, de bolero a gobernador, Sí, la hoy vi. en la cárcel. sí, y ahora en la cárcel. Entonces, cuando se requería de frialdad, se requería de mucha inteligencia y de estrategia para enfrentar una crisis, él lo minimizó. Y se le hizo más fácil negarlo todo, como si se tratara de un engaño con la señora, ¿no? Porque bueno, pues así le hacen, Aunque ¿no? te pesquen en el Sí. momento, yo no fui.
Exacto. No soy yo. Niégalo, ¿no? Es mi pie, pero no es mi pie. Lo dijo, no. Se parece a mí, pero no soy yo. ¿No? Yo qué culpa tengo que habemos muchos Habemos chaparritos. 7 dobles en el mundo, ¿no? Sí, casi nadie es tan guapo como yo, pero salió uno por ahí. Sí. Así le pasó al señor Marín. Pero en esos momentos, que es cuando más inteligencia y frialdad debes tener. Es que estaba cegado ya en su primer año de Ahora, gobierno. miren, yo les debo decir algo. No era santo de mi devoción. Todo el tiempo que fue gobernador tuvimos muchos problemas, pero siempre terminé trabajando con él porque le gustaba cómo trabajábamos nosotros, el gobernador Moreno Valle, pero ese señor era mucho más frío. Y una cosa, no le tenía miedo a la inteligencia, al contrario, se hacía asesorar por la inteligencia, claro. a diferencia de claro, Marín, claro. y de otros que se dejan si yo hubiera asesorar estado, si y se Pepe dejan. Centeno no hubiera estado en el equipo de Mario Marín, usted o yo creo que hubiéramos dicho sal, pide una disculpa, Claro. reconócelo, pide una disculpa pública, siéntate con Lidia Cacho, pero primero pide la disculpa, convoca una rueda de prensa, me equivoqué, le pido disculpas, sí actué mal, lo que usted hubiera querido decir. Es decir, fue una conversación privada con este señor, pero de ahí a haber dado una instrucción de una cosa extraordinaria. Y además, dándote cuenta de los alcances que esto podía tener dadas las relaciones de Lidia Cacho, aunque tú sostienes que no las tenía en ese momento. Claro que sí las tenía ya. Señor. Bueno, en ese entonces su gran fortuna fue que era pareja de Jorge Cepeda Patterson. Permítame usted, Jorge en ese entonces era el director del Universal, el director editorial, y en México hay un grupo muy fuerte de directores de medios que hacen una hermandad sin que sea hermandad. Sí. Y Jorge Cepeda, cuando se entera, le pide apoyo a Carlos Marín Poblano, a López Dóriga, etcétera, 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 y lo destrozan. Pero pues si ella no hubiera tenido de pareja, es que Lidia Cacho conocíamos en ellas la conocían en el Caribe. Eso, pero cuando esto se da, ya existía esta relación, por lo tanto los alcances que podía tener, pues son los que tuvo. Yo a lo que voy es que si no hubiera tenido de pareja a Jorge Cepeda, Lidia Cacho, quizás su caso no hubiera trascendido como trascendió. Pero sí la tenía. La tuvo. Bueno, pues ya fue la está. suerte, claro. Pero bueno, ahí lo que le faltó fue un diagnóstico de la mujer, de quienes claro. estaban en su entorno. Y ahí también su equipo de asesores. Claro, alguien debió de haber salido de su borrachera, porque además nos agarró borrachos. O sea, cuentan que Valentín estaba, pero que rebotaba ese día en la mañana. ¿No? Sí. Es que era su onomástico el 14 de febrero. Exacto. Entonces el 13 amaneció en jarra para el 14. Y entonces explota la bomba y jornada. El director de comunicación social del gobierno del estado pues estaba ebrio. En el agua. En el agua, festejando su santo. Cómo la vida puede dar un giro tan brusco, tan brutal, por algo que pudo haberse bien manejado, hacerse minimizar. Y hoy el gobernador Marín está en la cárcel, ¿Sí? Bueno, el exgobernador, sí. y el que fue su candidato también. Sí. Que es la otra parte. Sí. Por circunstancias totalmente diferentes, pero al final... Pero es que esa cosa trastorna. Sí. Hijo, mano, ¿qué? Hay que tener cuidado, el que quiera el poder tiene que hacer un examen de conciencia y decir, a ver, tengo las gónadas necesarias para poder tener aguantar este tipo de presiones y manejarlas. Claro, y no perder. Oiga, ¿y el de Casaguayo está en esa tesitura de que Vamos a esperar cómo le va cuando deje el poder, porque ahí es cuando peor se pone. No, pero está en esa tesitura de que está ciego, la soberbia Sí, claro. ¿Ya le ganó? Sí. Pues que lo responda el auditorio. Naiden sabe. O sea, es cosa de escucharlo en las mañanas. Digo Naiden, justamente porque no en la mañana regaña. Y en la mañana hay un tuit en donde dice Naiden sabía. No puede ser que un señor gobernador se exprese de esa manera. A lo mejor lo hacen a propósito para generar no. conexión. Sí, leo. Ahí sí no comparto contigo. Leo, claro, no, todo eso está ensayado. A ver, una cosa yo te digo, porque yo he hablado con el gobernador. Tiene una extraordinaria dicción, es un orador de primera, no es que le gane la oriundez, permite que le gane. Deja. Bueno, claro, tú eres el que sabes. Es una forma de construir identidad y López Obrador también. Yo he estado sentado en mesas antes, en la elección del 2012,
Y López Obrador habla de corridito, y además con muchas groserías, y además es insolente, es difícil. Al fin tabasqueño. Al fin tabasqueño, claro. Son muy especiales los de Tabasco. Sí, claro, ¿verdad? Claro. Y mientras más tropical es la mesa, o sea, los que están ahí sentados, más le sale el tonito del sureste. Tú nada de Bueno. pausar. Nada, eso es Se va como taxi. Eso es actuado, habla de corridito. Y muy difícil el trato con él. ¿Está bien? El que sabe, sabe. Bueno, pues yo lo viví, digo, Por eso. a lo mejor ese día andaba con las gónadas inflamadas, pero eso fue lo que viví. Sí. Pues habrá que esperar porque se ve muy difícil si finalmente Morena, López Obrador o quien decida la candidatura de las 9 que se van a elegir en 2024, 9 estados donde habrá elección a gobernador, entre ellos Puebla, llegase a ser Ignacio Mier o Armenta, lo incluyo, O nada más porque ellos dos no pertenecen al staff del señor Barbosa. No sé cuál vaya a ser el diagnóstico, cómo vaya a actuar, porque para desgracia de Puebla y los poblanos, Luis Miguel Jerónimo Barbosa actúa de acuerdo a lo que le dicen sus jilgueros, y es tan bipolar hoy en día que te quiere en la tarde, noche, políticamente hablando, y al otro día te odia. Por eso le iba yo a preguntar, ¿y quién es de su equipo? Es que ¿Quién es su candidato? Justo las 5 bueno, 4, porque a una ya la reventó a Héctor Sánchez Por Sánchez, eso. ya lo Por eso le digo, Sí, pero no. está visto que de esos y el 4 de próximo sus mes, candidatos, ¿cuántos quedarán el próximo mes? y además, ¿quién tiene los tamaños? De esos 4, que supuestamente son los suyos, ¿quién tiene los tamaños? ninguno, Pues en el momento todavía nadie, están muy pequeños todos. enanos. ¿Sí? Pero lo que no tienen al momento, ¿tú crees que lo van a construir y lo No. van a hacer crecer de aquí a las fechas? ¿En un año? Pues claro, no. ¿O sí? Pues ya dependerá del enfoque que cada quien le quiera poner, pero creo que el principal obstáculo es el propio gobernador. Sí. Sí. Por eso Porque es- ellos andan cuidando con algodones, no decir, no pasarse, porque como están rodeados de víboras, pues alguna brinca y le dice algo y le envenena el alma al Pero gobernador, yo y creo al que otro son- día ya no es candidato. Yo creo que porque son no es boas, no así. víboras, son boas. No, bueno, pues hay de todo, tepocatas, sí, prietas, sí, de sí, todas, sí, ¿no? sí. Terrible. Mambas, hay mambas. Hay mambas, Sí. y hay escupidoras, y hay de ¿Y también todo. hay pejes? No, ya no sé. Pero a lo que voy es que, pues está cañón ser precandidato en el primer círculo del gobernador Barbosa, porque uno tiene que sobrevivir en alrededor, o sea, con ese círculo de serpientes y de bichos que le están envenenando el alma. Vamos a ver quién No sobrevive. la tiene la envenenada. Pues sí, pero la mantienen así. Porque de acuerdo, usted que sabe, Pepe Centeno, director general de Mazdata, ¿qué vislumbra con un gobernador como Luis Miguel Jerónimo Barbosa para las elecciones si el candidato no es el que él desea o quiere? A mí lo que me parece es que el gobernador va a empujar para que no sea Nacho Mier. Lo está haciendo todos los días. Y en el momento en el que sea, entonces él va a decir, ustedes lo pusieron, es su responsabilidad, no es la mía. Yo me encargo de los diputados federales, los senadores, presidencia de la República, alcaldías y diputados locales. Pero la gobernatura es responsabilidad de ustedes. No, permítelo, lo Porque federal, ustedes lo pusieron. federal se lo quitan, él se encargaría de las Por elecciones eso, pero locales. si quieren, él también se podría hacer cargo de alguna manera, porque es el responsable político. Pero de la que no va a agarrar es la de gobernador. Y entonces no va a ser su responsabilidad. Y como en Puebla hay voto cruzado y voto diferenciado, pues ustedes resténganse a las consecuencias. Y vamos a ver. ¿Le alcanzaría a Armenta o a Mier o Armenta, bajo estas condiciones, sí tendrían posibilidades de ganar? O Mire, es que no depende solamente de lo que de los factores que están ahorita a la vista. Serán otros. Porque van a ser otros los factores que van a estar jugando Estamos en de el acuerdo. 24. ¿Cuáles van a ser las condiciones económicas de la gente? del país. Del país, Del Estado. ¿Qué tan deteriorado va a estar el discurso? Van a haber, para ese entonces, 100,000 mentiras, ahorita hay 80,000, ¿no? Si seguimos al mismo ritmo. ¿Cuántos? Hoy hay 34% que desaprueba la gestión del presidente, a lo mejor ya es 40% para ese momento.
Entonces, Perdóname, Pepe, eso en esta tendencia hacia abajo, ¿tú crees que se podría revertir esa tendencia y que de pronto subiera? no, bueno, la tendencia ha estado muy estable y de repente sube, de repente baja, pero estamos alrededor del 34%, es decir, 1 de cada 3 mexicanos Sí. desaprueba la gestión del Sí. presidente. Pero les voy a decir algo, y lo dijo Enrique de la Madrid el otro día que estuvo aquí con nosotros, dijo, la aprobación del presidente era más o menos la misma en la elección del 2021, Sí, sí. y toda la oposición sumada tuvo 2 millones más de votos que Morena y los aliados. Sí. Y Sumados. perdieron la mayoría del Congreso, de la Cámara de Diputados. Bueno, no perdieron la mayoría, pero sí no, perdieron la mayoría absoluta. No, la absoluta, por La favor. mayoría, sí. Se quedaron con la relativa. La mayoría simple, sí, pero la mayoría absoluta no la tienen. No la tienen. Entonces no pueden modificar la Constitución solos, tienen que estar haciendo los sainetes que ya vimos. Entonces, la elección de presidente de la República, como no hay segunda vuelta, como no es un gobierno parlamentario, sino es un régimen presidencial, y es al voto mayoritario, no es como en Estados Unidos que se hace el colegio electoral y ahí son los votos de los estados, es decir, de los consejeros. Aquí es el que tenga más votos, Mayor es el que número de gana. puntos, sí. Y si hacemos una extrapolación del 2021 al 2024, pues la oposición hubiera ganado. Por eso es que están tan aferrados a inquietos. dividir a la coalición, Sí, Va por México, sí. a desprestigiar a los liderazgos del PRI y tratar de quitar al PRI como marca de la Y coalición. cuestión que ya logró en un primer tiempo el observador. Lo está con logrando, Alejandro Moreno, lo malito. está logrando, pero lo que dicen los líderes de oposición es, vamos con el PRI, pero que no esté Alejandro Moreno de presidente, y Alejandro deja la dirigencia en el 23. O sea, No, don Pepe, no. No, él termina, no sé si enero o febrero del 24. Y cuando tú ya entras al proceso electoral, cuando lo declaran oficialmente, 3 meses antes no puede haber cambio de dirigente. Bueno, Y él vamos donde a ver. está agarrando alito para decir, mi dirigencia termina a finales del 23, no me haga caso, o principios del 24. bueno, Y como tengo la mayoría, tengo controlado mi Consejo Político Nacional, me van a prorrogar el mandato por darle un término o me lo van a extender. Lo hicieron con Morena. Ellos tienen que haber sido electos, el nuevo comité, en su Congreso Nacional que tuvieron hace 15, 20 días. don Gerardo, Renovaron- yo no quiero contradecirlo, lo único que le voy a decir es lo siguiente. Ajá. Un año antes de las elecciones se tuvieron que haber hecho los cambios a las dirigencias. Ujú. Y entonces el PRI, que además es muy observador El de 23. es en el 23, puede hacer que se lo prorroguen, puede Eso- hacer, eso es la- pero ahí va a ser una batalla política bastante interesante que Beatriz Paredes ya empezó a encabezar. Así es. Y Osorio Chón. y Osorio y tal, es decir, no la va a tener fácil. No, no la Ahora, tiene, menos con pueda, esto. y puede hacer que no esté la marca PRI en la coalición, pero muchos de los priistas sí van a estar. Y- O sea, oficialmente no, pero finalmente sí estarán. Y ahora, el voto, ¿cómo es el ciudadano que hoy principalmente está desaprobando la gestión de López Obrador? Es un ciudadano con juicio, que tiene una capacidad de ver la realidad más allá del marco que le ponen en la mañanera. Porque la mañanera lo que pone es como un cuadro, como esa televisión que está ahí, y la gente que le cree a ese señor pues, ve la realidad a partir de ese cuadro. Pero los que no le creemos tenemos más amplia la visión. No necesariamente está asociado con escolaridad, pero sí tiene que ver la escolaridad. Va ligado. Y tiene que ver también con las condiciones económicas, ámbito urbano, en fin. Esa gente no hay que llevarla a votar, esos van a votar. Y van a ir a votar en contra de Morena. ¿A favor de quién? Del candidato que esté mejor posicionado para ganarle a Morena. Y si pasa por destronar al PRI, van a desfondar al PRI. O sea, el PRI se puede quedar con 1, 2, 3, 4% de los votos, ¿eh? Y abusados los priistas, y siguen soportando al bichito que tienen de dirigente, ¿no? Y al de Puebla también. Y al de los estados, porque ellos están igual viendo por sus intereses, no están viendo por los intereses del partido. Pero el electorado, que es mayoritariamente switcher, que va a hacer una suerte de voto útil, ¿no?, se va a conjuntar en el mejor posicionado para ganarle a Morena. ¿Le va a alcanzar? No sé, No, sí, pero claro. eso ya depende de otras condiciones. Sin embargo, las cosas no se ven bien para el gobierno. Y las leen, las intuyen, Claro. las tienen claras, pues. Bueno, la gente las empieza a tener claras, o sea, cada vez es más gente la que empieza a tener una óptica más amplia de la realidad que el cuadrito que les ponen en la mañanera. Están abriendo los ojos. Están abriendo los están ojos. despertando. Están despertando. Por eso digo, hoy son 34%, a lo mejor dentro de 2 años son 40%.
Y con esa diferencia de los 6 puntos sea suficiente para que pierda la elección Morena y sus aliados. Por eso es el temor del PRI, de López Obrador, Claro. y compañía. Por eso hicieron todo para reventar. Pero se los están llevando. Porque se los están llevando de aliados y ahora los están defendiendo y son muy burdos. O sea, dejó de salir el Jaguar y dejaron de tocarlo y ahora sí, el licenciado Moreno y no sé qué. ¿No? Sí. O sea, Cambió, cambió, se purificó de la noche a la mañana. iba a haber un juicio de procedencia, Sí. lo iban a desaforar Detenido. y de repente está detenido, Sí. le iban a quitar la comisión de gobernación, sigue siendo presidente de la comisión de gobernación. O sea, son burdos. Hay mucha gente que no se da cuenta, pero otros sí. Sí, pero yo creo que el caso más burdo es el de Laida Sansores, El de Laida. la gobernadora de Campeche, que con todo respeto como mujer, dama que es, no puede tener los campechanos una gobernadora de esa calidad, Bueno, pues ellos de lo esa eligieron. altura. El mejor ejemplo, independientemente de sus martes del Jaguar, en su primer informe de gobierno, pues que estábamos en el Atliscayo. Eso fue su informe. Dice, no, ¿Pero por qué desmereces el Atliscayo? porque me refiero a la variedad de animales. Por eso, pero- Y allá, pues, su jaguar y bailando el jaguar, y luego el fiscal de Campeche, Renato Sal, también, y dices, no, y llevó su coro, no. Una total y absoluta falta de respeto a un protocolo como es un informe de gobierno. Y más cuando es tu primero. Sí, claro. Pero en fin, Bueno, hoy vi una columna gráfica, la de esta Mercedes, la que escribe en el Financiero. no, Lourdes Mendoza. De Lourdes Mendoza. Del ISSSTE, caso del ISSSTE. No, terrible. Con un collage de fotografías de diferentes hospitales del ISSSTE por el país. Oigan, se está derrumbando. Y eso parecía que el ISSSTE era de las instituciones Más del sector sólidas, salud, más sólidas en el sector no salud, quiero sí. imaginar cómo están las demás. Es un hoyo, un cráter, lo que es esa institución que era... Y ahí, no sé si sea mi pariente, el director Pedro Centeno, por no se llama igual que el hermano menor de mi abuelo, pero a lo mejor una de esas sí es mi pariente, pero pues qué mal trabajo está haciendo, como toda la 4T. Terrible. Entonces es lo que les digo, ¿no? Conforme pasan los días y el señor presidente se levanta en las mañanas y se echa su rollo y va incrementando la cantidad de mentiras y la gente empieza a contrastar la realidad con lo que le dicen en la mañanera, pues empieza a caerle los 20. Ahora, y empiezan a salir los liderazgos. Fíjense, Beatriz Paredes está haciendo un buen trabajo de comunicación. Ya empezó, ya está. Enrique de la Madrid está haciendo un buen trabajo de Está en su comunicación. talacha. El fin de semana, yo ya lo vi en sus redes, duplicó y triplicó el número de interacciones con sus publicaciones con lo que traía la semana anterior, ¿no? O sea, y las previas. O sea, está teniendo un impacto que hace alentar pero esperanzas. además ya se subió la red AMLO contra él, o sea, Sí. ya también se nota, Sí. ¿no? Ya lo vio, Sí. ya lo vio, peligro, ya claro, lo vio, claro. Y eso, pues, es muestra, como dijera el Quijote, de que vamos avanzando, ¿no? Si Vamos ladran los cabalgando. perros, Sí, deja que ladren, claro. Deja que ladren, Sí, ¿no? sí. Pues eso está pasando. Entonces, empieza a calentarse el ambiente político, empiezan a surgir liderazgos inteligentes que empiezan a ofrecer un cuadro de la realidad distinto al que ofrece el gobierno. Fíjese, Pepe Centeno, qué bueno que lo pone a la mesa porque pensábamos, o se imagina uno, que el PAN es después de Morena el que mayor número de votos y de legisladores y gobernadores tiene, pero adolece de una figura, de un aspirante con la que en este momento la estatura ya que está dando de pudiera. qué hablar. Sí. Y el PRI, un partido que lo prostituyeron de una manera criminal, sobre todo esta dirigencia de Alito, ya tiene dos figuras realmente. Beatriz Ahí en la Paredes antesala, y Enrique de la Beatriz Madrid. Paredes y Enrique de la Madrid. Bueno, Y a la lo única mejor el verdad que PAN yo surge- veo es Lili Telles por lo entrona, pero de eso que tenga la estatura así O sea, no. Lili Telles es un producto de la televisión, se maneja muy bien así en los es, así medios, es. en su condición de mujer y además está muy articulada su capacidad Así es. discursiva. Está perfecta, Pues es en ese sentido. Sí, y entonces se convierte como en un kamikaze, ¿no? Sí. O sea, ella se sube a su avión y se le avienta. Y al ahí barco, en ¿no? su reunión nacional del PAN dijo, yo quiero y voy. Sí, Si bueno, tengo la autorización de Marco Cortés, mi líder nacional, ya que le puedas decir. pero de ahí a que sea una estrategia No, política, de acuerdo. a que tenga capacidad para ser presidenta, conducir no, este no, país, no. enfrentar los grandes retos, pues hay- la verdad yo la veo. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Hay una- No, o sea, yo le es- pedí a es- ella nada más porque el PAN no tiene, al menos, Es lo que tiene. es lo que exacto, Porque eso- Anaya
pues no está, por eso ya están No. inventando a Sinué de Guanajuato, Sí. y ya están Curi inventando a Curi Yucatán. de Querétaro, al amigo Villa de Perdón, Vila Yucatán. de Yucatán y Curi de Querétaro. Sí, pues es a los que están tratando Pero de... el más fuerte es el de Yucatán. Bueno, es el que lleva más tiempo empujando. Y a mí me cae muy bien el gobernador de Yucatán, pero pues Yucatán está allá. Y desde allá... Le ha faltado caminar. Yucatán Y desde está en el allá- otro México también. Exacto, y Sí. desde allá caminar hasta Tijuana, Nuevo León, Sí, no, Sinaloa, el antiplano, bueno, le ha faltado, o sea, no ha podido construir un discurso. Y entre otras razones, se los digo, ¿no? Les falta oficio. Mucho. Sí, o sea, el presidente Vicente Fox gana porque él fue un populista del otro lado, pero populista Sí. también, es un tipo que le entendía al marketing con un extraordinario carisma y por eso gana. La hizo. Sí, y le alcanzó para empujar a Felipe Calderón. Sí, se murió en la raya. Sí, bueno, lo empujó y lo hizo ganar, porque él previó lo que podía haber pasado. Imagínense López No, Obrador no. en el 2000. No se aferró a Santiago Sí, Krill, sí. que era su gallo. Sí, claro. No se aferró. Sí, y además, bueno, esa fue una lección interesante al interior del PAN porque conocía muy bien las reglas internas y a los liderazgos Felipe Calderón. Por eso le ganó y la por eso jugada. le ganó la jugada. A Fox. A Fox, pero Claro. Fox dijo, pues él es el candidato, fue muy institucional y se... Sí, la su jugó error de con Fox todo. fue haberlo cesado. Era secretario de Energía cuando Porque lo destapa. hubiera mantenido controlado. Claro, lo destapa el gobernador de Jalisco, Ramírez Acuña, de ese entonces, en un evento, y viene la ira de Vicente Fox y lo regaña y se dice, ahí está tu cartera, papá. Pero lo que quiero decir es que el PAN nunca ha tenido liderazgos, no ha producido una clase política propia que sea capaz de disputar al poder en las reglas y en las condiciones que cada momento histórico del país les ha presentado. A ver, Pepe. Ellos no han podido, han sido externos. Fíjense. A ver, Pepe, y Diego Fernández de Ceballos, en su momento, con todo lo cuestionable que le quieras encontrar, yo creo que sí era una figura que... Fue cooptado al final. No, A ver, A ver, eso es otra cosa. Han habido panistas de primera. Carlos Castillo Peraza. Claro, sí, sí. Un hombre Porque íntegro. no lo dejaron llegar. Sí. Sí, bueno, ¿no? Ese es Carlos Abascal. Masquillo también era Maquillo un político, Cloutier, claro, era un político claro, más sí. venido también de los liderazgos empresariales, Sí. sí. Yo Es estoy de decir, acuerdo han con tenido Diego, lo yo estoy suyo. de acuerdo con Diego Fernández Ceballos, pero finalmente terminó cooptado. No se bajó en la campaña cuando ya estaba despegando. Sí, han sido garbanzos de a libra, pero yo creo que en realidad al PAN le ha costado Y además, trabajo y producir además yo debo cuadros. decirlo, a mí en lo particular, Diego Fernández de Ceballos nunca ha sido de mi simpatía. A mí me parece un hombre brillante. Brillantísimo, a eso me refiero, en términos de Como lo que litigante señalabas. y como tribuno, cuidado. No, bueno, con una capacidad de articular Mejor oratoria imposible. imposible. Exacto. Y Carlos Castillo Peraza, un hombre intelectualmente completísimo. exacto, ¿no? exacto. Y así otros, ¿no? Pero la realidad es que creo que no han tenido en el momento que se necesita, salvo en el caso de Fox y quizá de Felipe Pero además Calderón. externo, como usted pero lo de dice. Felipe Calderón también fue muy coyuntural porque sí hubo una elección del PRIAN, o sea, sí se juntaron el PRI y el PAN para hacer ganar a Calderón, eso es evidente. Sí, Le claro. cerraron el paso Si a AMLO. no, si no lo hacen, pues AMLO estaría Seguiría de 6 presidente. años antes. Seguiría Sí, ahí. Sí, sí. Pero quién sabe. Sí, hijo, lo hubiera intentado. No lo dudes, Sí, como lo ha pues hecho con hoy. 60 años o 50 y tantos que Sí. tenía en ese momento, no. Todavía Sí, una sí. fortaleza Ya física. estaríamos ahí como Venezuela, ¿no? Más o menos. Sí, ya seríamos potencia exportadora de la mano de obra, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estaría inundado Centroamérica de Claro, mexicanos. claro. ¿no? Pero bueno, no, el PAN hoy no tiene quien tenga esta capacidad articuladora de un discurso, con una estrategia, les está faltando. Y además yo se los digo, porque estoy metido en el medio. La mayoría de los opositores están pensando en hacer la política en el marco que estaba puesto en el 2018 para atrás. Ya no. Cuando eran los neoliberales, ¿no? Dijera López Obrador. Eso ya cambió. Ya no. Hoy los códigos del lenguaje, hoy los elementos retóricos, simbólicos son muy distintos a los que existían. Sí, El señor. discurso economicista, neoliberal, ¿no? de la tecnocracia, no le va a mover a la gente. Hoy tenemos que hablar de otra cosa y con otra forma.
Y eso lo entiende Beatriz y lo está entendiendo Enrique. ¿Va el PAN a tener la humildad que se necesita para que pudiera ser en este momento una Beatriz Paredes o un Enrique de la Madrid? Sí. La Pues pregunta es, ¿va a tener la humildad? Te lo voy a decir de una forma. Vicente Fox tuvo todo el fin de semana Enrique de la Madrid en el Centro Fox. Y Allá revísate, en Guanajuato. y revísate el timeline de Twitter de Vicente Fox. Es que el PAN no tiene otro Por camino, eso, Leonardo. por eso, pero no teniendo Es que no otra tiene posibilidad. fichas, tiene que aliarse forzosamente. Por con- eso, pero lo que no han tenido en muchas ocasiones es la humildad suficiente para aceptarlo. Bueno, a que presenten Pero a como sus lo decía, candidatos. hasta el 18 no la tenían, yo creo que sí, porque además no hay un liderazgo. Marco Cortés no representa nada. Vamos a ver, yo creo que el PAN va a querer poner a su candidato, pero si no les da, Claro. El mejor Porque- que lo está haciendo el Estado de México. Claro. Destaparon a su Sí. candidato, no ha crecido, no les da, y sin el PRI no ganan. Van a tener que forzosamente dejarle el paso a la diputada federal del PRI, que es la que está más avanzada para que sea la banderada. a Herrera, Ana Lilia, ¿no? Exactamente. Ana Lilia Herrera, Sí, que sí. parece ser que es la más adelantada. Ella. Y parece que hay buena chance de ganar. Entonces, Pero necesitan del PAN. El PRI necesita del PAN el para PRI ganar. necesita Claro, el PAN y claro. el PAN necesita Algo viceversa para el 24, quizás no gane esta alianza PRI-PAN, pero sí les va a dar un muy buen porcentaje de votos Pero para la Cámara miren, Alta y Baja. pero miren, yo aquí me estoy adelantando a los hechos. El que quiera ser presidente de México desde la oposición tiene que ser un planteamiento de un gobierno de coalición que sea una transición. Además real. Una transición real. Es No decir, nada más discurso. No nada más discurso. A ver, esto no es yo, mis cuates, ¿no? Y luego para taparle el ojo al macho, jalo a uno y a otro de los otros partidos. ¿no? Lo que ha hecho hoy Morena. No, lo que tienen que hacer es un gobierno realmente de coalición, que sea un proceso de transición política, de una renovación del sistema, ¿no? Desde sus entrañas, desde la capacidad de representación de los partidos políticos. Yo creo que si el candidato de la oposición que quiere ganar tiene que hacer un planteamiento así, sólido, ¿no? Abierto, y entonces ya no importan las marcas, súmense Claro, todos, ¿no? claro. Pongamos Además, a los para mejores. todos hay, hombre. El gobierno de México es muy grande Por y eso. además los problemas son todavía más grandes. Hay claro. que poner a los mejores. Sí, claro. En el sector social hay que poner a la gente de izquierda que le entienda estas Sí. cuestiones, que tenga sensibilidad. En la cuestión económica hay que poner a los técnicos y Sí. tal. En la cuestión del ejercicio de gobierno, pues hay que tener a los que tienen experiencia pantalones. y una visión para Sí, reformar claro. el proceso y para que nuestra democracia verdaderamente represente a la gente. No, y que salgamos del gran hoyo. Y que salgamos del gran hoyo. Y solamente se va a poder con un gobierno de transición y de coalición. Y en donde las barcas las pongamos a un lado y pongamos por delante a México. ¿Desde hace cuánto tiempo se ha venido señalando, Pepe, que las marcas tendrían que quedarse de lado? Ahora sí parece que es inevitable. Ahora sí es inevitable. Pero sí desde hace tiempo ya esta idea pues ha venido poniéndose sobre la mesa, pero no ha caminado en ese No ha sentido. caminado. Me A ver, equivoco, pero hay- desde el 2000 más o menos ya empezó. Ya empezaba nombre, no el deterioro, partido. el deterioro, sí, porque este ha sido un proceso y nosotros lo tenemos medido y si quieren un día les traigo la serie histórica. Eso, la de la otra semana. Sería Sí, muy bueno, se las sería- puedo traer porque, fíjense, en el año 2008, que es cuando empezó esta serie con encuestas estatales en Puebla, ya había pasado el problema de Mario Marín. Iba en la recta Lidia final, Cacho. sí. Ya había sido derrotado el PRI la primera vez que había quedado en tercer lugar con la elección del 2006, que de Roberto Madrazo. ¿Y saben qué porcentaje de los poblanos se identificaban con el PRI en ese año? No. 42%. Altísimo, ¿no? ¿Y saben qué porcentaje de los poblanos tenían una identidad, o sea, se identificaban con alguno de los partidos políticos de ese momento? 72%, 71%. Pues altísimo. 2019 o 2021, si quieren, ¿no? Tengo datos. Ujú, ujú. ¿Cuántos poblanos se identifican con el PRI? Del 42 cayó fácil al 15. 15 o 20. 5%. 5%. 5%. ¿Y caray. cuántos poblanos tienen una identidad, se identifican con alguno de los partidos? Pues también bajísima. 30%. Del 70. O sea, del 70 al 30 y los que se quedaron sin identidad, del 30 pasaron al 70. O sea, ¿qué quiere decir? La mayor parte del electorado de Puebla y del país es un electorado switcher que ha dejado de creer en los partidos y de tener identidad y de tenerle lealtad a las marcas y en lo que se fija es en el candidato y en las circunstancias con las que van a votar.
Cierto. Qué interesante. Cierto, así es. Así es, así es. Entonces, ese voto mayoritario switcher de ciudadanos independientes es el que va a ir a las urnas en el 2024. Lo que estamos viendo hoy de preferencia por partidos es un espejismo, porque los que responden la preferencia por partidos es el 30-35% de los que entrevistas. Oiga, déjeme regresar a este dato que nos dio de Enrique de la Madrid con Vicente Fox. Entonces, ya veremos en los próximos semanas o días a Enrique de la Madrid con botas, jeans y bigote. No creo. No, además está lejísimos de ese perfil, No. pero sí lo que podríamos empezar a ver es un cobijo mucho más abierto por parte del PAN. Es que, No, yo creo que la Vicente pirinola Fox identifica elementos del discurso Sí. de Enrique de la Madrid, lo sube a su Twitter, él en lo personal, y empieza a hacer la campaña de Enrique. Pero es que no se necesita ser un genio, no se necesita ser un Pepe Centeno de la política. No, yo no soy Espérame, ningún no, genio. sí, Gracias, Pepe, pero no. no. A ver, bueno, no se necesita ser un experto Un chipotle, para darse cuenta un chipotle. que el perfil de Enrique, el discurso de Enrique, es lo que necesita México. De ahí que Le falta bajar, lo que le hace Por falta es eso. bajar. Bueno, pues. Digo, el discurso, su Ahí va, sí, no, por ahí eso, va. estamos de acuerdo. Pero fíjense, un expresidente tan polémico, tan popular, que sigue teniendo Lo su base, comentábamos acá con Vicky Fuentes Lo la semana pasada. cobija. y está comprando la posibilidad de Enrique de la Madrid. y además Porque ha hecho el ojo, identifica los elementos del discurso y los vuelve tweets y revienta la comunicación, ¿no? O sea, los que estamos metidos en esto, y yo estoy dándole seguimiento a los precandidatos y tal, me sorprendió gratamente cómo Vicente Fox logra una explosión. O sea, ¿qué quiere De decir? este fin de semana. De este fin de semana, Es que del sábado. en eso Vicente Chente se las El gasta. Chente se las gasta y fue una reunión con jóvenes empresarios de todo el país en el Centro Fox. Sí, sí, y luego sí. lo invitó a comer y pasearon por el rancho y tomaron unas fotos ahí en el jaripeo y eso, digo, nada fuera de lo común. ¿Iba Martita? Pero Iba Martita, todavía está ¿Todavía? ahí. Todavía está Por ahí. favor. Y Ya iba, está valiendo. iba la esposa Entonces, de Enrique también. todo el beneficio que se le podría dar, ya valió. Pero no dijo nada. Es que no podía hablar. Ella sabrá por qué, No cabrón. va a ver la foto, pero no dijo nada. Pepe Centeno, muchas gracias. Al Oiga, contrario, rapidísimo, dígame. y de los presidenciales, ¿a quién ve al corte de hoy que vaya despuntando o sigue muy parejera? No, bueno, del lado de las corcholatas oficiales, yo sí veo que Claudia Sheinbaum trae ya un hándicap a favor. O sea, ya la veo adelantada, porque pues trae el aparato. Y ya las encuestas reales o no, Y porque los otros tampoco se han movido gran cosa, porque no los han dejado. No, Bueno, por eso. No. Por no, ejemplo, sí. se está moviendo en redes y TikTok y tal, pero en los espacios políticos, Que AMLO le dijo, dejen entrar a mi vete, niña. le dijo, vete a Inglaterra, Claro, ¿no? A representar claro. al país. Y ahora vete a la ONU Exacto. y vete con el embajador, con el secretario de la defensa de Rusia para que le presentes mi plan. Y lo trae entretenido. Claro, o sea, digo, su tarjeta de viajero frecuente, Ya la un tiene. chorro de millas. Qué buen juego de ajedrez. Y además puedes llevarte a tu esposa, no te preocupes, Sí. para que Sí, no te sí, sientas sí, solo. Sí, con viáticos y todo. Sí, ¿no? sí, sí, Y, o sí. sea, el presidente en política sí juega bien. Y respetos. Eso sí, y le está abriendo la cancha a Claudia. Y ya lo dijimos aquí porque es Claudia. Y el lugarteniente sigue siendo Adán Augusto, Adán Augusto es el garante, el que va a cuidar la fortaleza. el que tiene todo el control político del país. Y el que le va a decir a Claudia, vas para allá, pues subes para acá, bajas, ¿no? A ver, Claudia, y no te donde te me pases. salgas de este diámetro que te pusimos, Acá te tengo. y donde te salgas, Ahí ¿qué está la crees? L12. ¿Qué crees? L12. Exacto. La L12. Te vamos a De aplicar verdad, la oye. revocación de mandato. Pepe, por último, ¿de verdad la línea 12 del metro no tendrá ninguna presencia en este proceso? Mira, Dependiendo del candidato de oposición. puede ser que sí haya una situación, pero yo creo que hay otras cosas antes que eso. O sea, es parte del relato, es una pieza del Del ajedrez, rompecabezas, del rompecabezas que retrata la destrucción de México, que se ha logrado con esta gente gobernando. Digo, puedes poner otra pieza, la destrucción medioambiental del Tren Maya, el fracaso del aeropuerto Felipe Ángeles, que hay fantasmas, el que no va a producirse un litro de gasolina en la refinería, Los Bocas. y que ya costó $20,000 millones.
y que ya hay 8 millones de nuevos pobres extremos en el país, y que ahora somos, junto con Venezuela y con Nicaragua, los principales solicitantes de empleo más bien de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos, que hace años que no éramos. Oye, dice Fabi López, ya para despedirnos, es increíble que Enrique de la Madrid, a quien se le entiende perfectamente, cosa que hasta el día de hoy ningún político puede hacer una oración completa. Pues sí. Y dice, por primera vez veo un político con muchas verdades y posibles soluciones. Refiriéndose a Enrique. Pues yo suscribo lo que dice, porque me parece que así es. Y otro dato que lo comentamos la semana pasada que estuvo Vicky Fuentes y Carolina Fernández. Me llama la atención porque lo podemos comprobar que Miguel de la Madrid... Miguel de la Madrid, su papá, como presidente, pudo haber tenido todos los hierros menos corrupto. Y la mejor prueba la vemos con su hijo, Enrique de la Madrid, que vive en la medianía, vive de su trabajo. Vive de su trabajo. No como los hijos de otros políticos y de otros expresidentes que ni trabajaban, ni estudiaban. Pues los de este. Por eso... No, pero ya empezaron a trabajar a partir de que el señor bueno, sí. Sí. ¿No ve que por favor, Chocolate Rocío y droguería Ovidio, por favor? En fin, yo creo que es un punto que si lo saben manejar muy a bien favor, con muy a Enrique favor. de la Madrid, porque si algo todos estamos hasta la madre, con el perdón de la palabra, es de la brutal corrupción. Y del padre. Y cómo saquean al país y cómo saquean a los estados. Sí. Pero en fin. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, que tengas espléndida semana. Igualmente. Y el próximo lunes, por favor, no llegues con estos aires de grandeza, porque no los necesitas. Ya los usted tienes. Con las encuestas, ese resumen, no le haga usted caso. Porque el alemán está alcanzando, además es un alemán con un colorcito medio pipianesco. ¿Qué? Ahora no te gusta nada. De su suétercito. Traiga usted los datos mejor. Y traigo la presentación con mucho gusto. Sí. Nos vemos mañana. Pásela bien. Gracias. Sean felices. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.